Estimados estudiantes, bienvenidos al video correspondiente a la guía número 7 para Historia, séptimo octavo básico. Soy su profesor Daniel Morales y los contenidos que vamos a ver en esta oportunidad son el desarrollo tecnológico, los cambios en la economía mundial, la globalización y los problemas mundiales. Principalmente vamos a tratar lo que es la pobreza. Hablábamos en otros videos sobre las guerras. Las guerras dejaron ciertas consecuencias y una de esas consecuencias fue un desarrollo tecnológico, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda. ¿Por qué? Porque se necesitaron técnicas y herramientas específicas para obtener ciertos beneficios, por ejemplo, para crear nuevas armas, nuevas tecnologías, y eso permitió ciertos avances de ahí en adelante. Desde la Revolución Industrial y las guerras, esto se aceleró mucho más. Por ejemplo, en 1917 se estaba trabajando con un material llamado cellucotón en Inglaterra y en Alemania, que era 5 veces más absorbente que el algodón. Se ocupaba principalmente para la ropa del contingente sanitario en la Primera Guerra Mundial. Pero resulta que las enfermeras en la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de este material y lo empezaron a ocupar como toallas higiénicas. De ahí en adelante, en 1917, se empieza a ocupar como toalla higiénica el material cellucotón y se reemplaza. ¿Qué otra tecnología sale de ahí? Las toallas desechables. Antes todo el mundo andaba con pañuelos metidos en los bolsillos, ahora no. Empezaron a crearse las toallas de papel, toallas desechables que ahora vienen en cajitas. Todas esas vienen de ahí. A mitad del 1918, los niños, principalmente en Alemania, en Berlín, sufrían de raquitismo, que es una enfermedad que cambia la forma de los huesos por falta de alimentación. Recordemos que estábamos después de una gran guerra, por lo tanto la hambruna era muy común. Hubo un médico que se dio cuenta de que estos niños que sufrían de raquitismo eran muy pálidos. ¿Qué es lo que hace este médico? Crea lámparas de luz ultravioleta o de luz solar y también coloca a los niños en el verano al sol y se da cuenta que empieza a normalizarse el crecimiento de los huesos de estos niños. ¿Por qué? Porque la luz solar genera vitamina D y eso ayuda a que el calcio y el fierro se unan con los huesos. Así se empiezan a crear las luces ultravioleta. En el 1916 ya había escasez de carbón, producto de la guerra. Por lo tanto, las autoridades alemanas, ¿qué es lo que hacen? Adelantan la hora para tener una hora más de luz. Ese fue otro cambio tecnológico que se hizo en ese tiempo. Se creó la primera salchicha vegetariana, había falta de carne. Se crean los cierres, las cremalleras, que no existían antes. Se crea el acero inoxidable. Con el afán de comunicarse con sus pilotos, que antes se comunicaban con señas y con gritos, se crea el primer casco con micrófono y audífonos incorporados que aísla el sonido de los aviones. Se crea el radar, que más adelante se transformaría en un uso doméstico en el microondas. Los aviones que estaban hechos para la guerra se adaptaron y hoy en día son un medio de transporte muy usado. En el 1958, ya pasada la Primera Guerra y pasada la Segunda, se cambian los tubos de vacío de los televisores y diferentes aparatos electrónicos por chips, que eran circuitos incorporados. Y en el 71 esos chips se achican más aún, se achican a microchips, que son los que hoy día tenemos en los teléfonos celulares. Toda esa tecnología viene de esos tiempos. La industria química también se empieza a renovar. Empiezan a crear plásticos sintéticos que antes no existían, por ejemplo el nylon.
reemplazando cueros, lanas. En el 1938 aparece la fibra de vidrio, reemplazando materiales como las latas o materiales más pesados con los que confeccionaban, por ejemplo, los mismos vehículos. Hoy en día la fibra de vidrio la podemos encontrar en diferentes materiales, en diferentes usos. La biotecnología, que hoy en día está tan en cuestión, es una ciencia que aplica de forma genética, se aplica de forma genética en los organismos vivos. Vimos hace unos años atrás, unas décadas, la primera clonación. Se trabaja con genética humana en animales para solucionar enfermedades, en la botánica para mejorar la calidad de las semillas, avances en las telecomunicaciones como la internet, la fibra óptica, los celulares, transporte económico más rápido y más económico, y por lo tanto un intercambio comercial entre países. Todo eso empezó a acelerarse después de las guerras. Y eso genera un nuevo concepto que es el que vamos a hablar ahora, la interconectividad. ¿Qué es la interconectividad? Se entiende por interconectividad como la posibilidad que tienen las personas, los países, las empresas de permanecer comunicados y relacionados entre sí, ya sea física o virtualmente. Se ha convertido en uno de los ejes de la sociedad de hoy más importantes. Es por eso que la han denominado como la sociedad del conocimiento o la sociedad de la información, considerando que las tecnologías de la información y de la comunicación, más conocidas como TICs, permiten un importante desarrollo y progreso. El intercambio de datos entre personas informadas y actualizadas casi en tiempo real ya se empieza a ver de forma mucho más común. La digitalización de documentos, el acceso a nueva tecnología, todo eso ya empezó a masificarse. Ahora, bien es claro que no todos tienen el mismo acceso a esta tecnología. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas, por formación y por capacidad necesaria para utilizar adecuadamente esta tecnología. A eso se le llama brecha digital, ya sea por pobreza o por falta de conocimiento, se crea esta brecha digital, que es en personas que no tienen el acceso a toda esta última tecnología de la que estábamos hablando. Gracias a la interconectividad empiezan a ocurrir cambios en la economía mundial. A mediados del siglo XIX, con la revolución industrial, el intercambio de comercio entre diferentes países, principalmente de recursos naturales y tecnología, ya se evidenciaba. Principalmente queda claro que ningún país es autosuficiente. ¿Qué significa eso? Que produzca todo lo que necesita y tampoco necesita todo lo que produce. Por lo tanto, empieza a vender o a comprar materias primas o productos. A mediados del siglo XX aumenta el intercambio entre los países, generando una interdependencia económica entre todos los países. La mundialización de la economía genera una producción constante de movimiento de productos entre los países. Al mismo tiempo que esta producción y movimiento de productos ya aumenta, también aumenta la producción y movimiento de capitales, que son los dineros que se utilizan para invertir. Y también se traslada el trabajo. Las empresas empiezan a ir hacia los lugares donde se producen sus productos con mano de obra más barata y se van trasladando de país en país. Ejemplo concreto, el que ocurrió en Chile entre 1957 y 1979 con la empresa Citroën, que es una empresa francesa que trajo sus empresas manufactureras a Arica. Ahí crearon, por ejemplo, la Citroneta 2CV, que estuvo funcionando desde 1957 a 1979. ¿Por qué se fueron después y no siguieron funcionando acá? Se fueron porque les salía más barato construir en Argentina para Sudamérica y la empresa de acá trasladarla
a España. Ahí estábamos hablando de lo que era la interdependencia económica. Todo esto genera tratados entre los países para ponerse de acuerdo qué se va a vender, a quién se va a vender, a qué precio se va a vender. Y empiezan a aparecer los tratados de libre comercio, que son acuerdos entre uno, dos o más países que buscan favorecer el intercambio comercial mediante establecer ciertas reglas y ciertos valores y normas que garanticen la circulación de bienes, servicios y capitales entre los distintos países. Algo principal de los tratados de libre comercio es la eliminación o rebaja importante de los aranceles, que son los impuestos, para los bienes que tanto entran o salen o se venden o se compran de cierto u otro país. Estos acuerdos se rigen bajo un estamento llamado Organización Mundial del Comercio, la OMC, y los países van por mutuo acuerdo a esta organización y hacen sus tratados de libre comercio. Después de los tratados de libre comercio, todo esto se empieza a globalizar y aparece lo que estábamos hablando hace un poquito tiempo atrás, lo que es la globalización. Es un proceso creciente de independencia económica, tecnológica, social y cultural entre distintos países del mundo, favoreciendo que los mercados, las sociedades y las culturas sean cada vez más uniformes, más parejas o globales, adquiriendo un carácter mundial. ¿Qué características económicas trae la globalización? Principalmente un modelo de libre mercado en que casi todas las economías del mundo están insertas. Disminuye la regulación del Estado y promueve el desarrollo de las empresas transnacionales, las grandes empresas. En base a la tecnología, la globalización aumenta la conectividad humana a través del transporte, las telecomunicaciones, a través de las TICs, las tecnologías de información, y de los avances tecnológicos. En el ámbito social, existe una pérdida de valores e intereses colectivos en favor de los individuales. Empezamos a ser más individualistas. En lo político, empieza a crecer la valoración de los regímenes democráticos que defienden la libertad de las personas y de los derechos humanos. En lo cultural, empieza a haber una masificación de la vida occidental a lo largo del mundo y que ha llevado a una relativa homogeneización de las culturas. Ya no hay tanta variedad, somos todos más o menos parecidos ahora en cuanto a la cultura. ¿Qué se le critica a la globalización? Principalmente desigualdades crecientes entre países desarrollados y no desarrollados o en vías de desarrollo, ya que no tienen competencia sus empresas locales con estas grandes transnacionales. Está el deterioro del medio ambiente. Al tener tantas empresas produciendo, se empiezan a agotar los recursos naturales y empiezan a haber desechos también. Y estos desechos han generado un gran impacto en lo que es el medio ambiente. De ahí viene, de hecho, el calentamiento global, los desiertos, la sequía, por la sobreexplotación debido a la globalización. Y también lo otro que se le critica a la globalización es la homogeneización de la cultura. Las culturas locales pierden identidad, pierden terreno, ya que se les subvalora aspectos claves y distintivos de cada cultura, ya que se les empieza a tratar verdaderamente como minorías. ¿Quiénes son los agentes de la globalización? Las empresas multinacionales, como lo hablábamos recién, y los organismos internacionales intergubernamentales. ¿Como quién? Como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, tenemos la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la ONU, Organización de Naciones Unidas. Ellos son agentes de la globalización, ¿sí? Y en cuanto a las empresas multinacionales, bueno, cualquier empresa, por ejemplo la Coca-Cola, que tiene empresas en diferentes partes del país, filiales como se le conoce, y cada filial tiene ciertas estrategias sobre cómo ejercer su poderío en cada país. Todo esto genera ciertos beneficios, pero también genera algo muy importante, que es la pobreza. La pobreza está presente en todos los países y dependiendo del país y del sector, es qué tipo de características va a tener esta pobreza. Por ejemplo, no es lo mismo una pobreza en la ciudad que una pobreza en el campo.
En la pobreza hay personas que se ven más afectadas, principalmente, en base a los últimos estudios, son las mujeres. Las mujeres son el producto de la discriminación de género. Les cuesta conseguir trabajo, ya que están la mayoría del tiempo haciéndose cargo de la familia y de los hijos, mientras o el hombre trabaja o sencillamente no hay un hombre que trabaje y ellas están solamente para criar y sacar a flote su familia. Por lo tanto, son discriminadas por las empresas, les cuesta conseguir trabajo. Por eso se habla de un término relacionado con esto que es la feminización de la pobreza. ¿Quién más es afectado? Los jóvenes. ¿Por qué? Por la falta de experiencia. Cuando uno va a un trabajo, ¿qué es lo que le dicen? ¿Tiene experiencia previa? ¿Qué pasa con los jóvenes? No hay experiencia. Por lo tanto, también se les discrimina con sueldos más bajos o sencillamente con no contratar. Otro aspecto de la pobreza que se ve muy afectado son los pueblos originarios. Sufren discriminación por diferencia cultural, siendo excluidos de las oportunidades laborales importantes. La ONU clasifica la pobreza en dos: en pobreza absoluta, que es el nivel en que se considera la falta de condiciones mínimas para la subsistencia, como la alimentación, el vestuario, la vivienda y la salud, y la pobreza relativa, que corresponde al retraso respecto a la mayoría de la comunidad. ¿Qué pasa en Chile? En Chile el Ministerio de Planificación, que es el Mideplan, se encarga de medir la pobreza a través de una encuesta de caracterización socioeconómica, que es la CACEN, con la que recoge la información sobre la calidad de vida de las personas en Chile. Según la encuesta CACEN del 2019, más de 2 millones de personas viven en situación de pobreza. De esos 2 millones de personas, 1.380.000 son mujeres. La encuesta además confirma que los hogares con jefatura femenina se encuentran más expuestos a vivir en condiciones de indigencia y de pobreza. Con este último contenido damos por terminado el video correspondiente a la guía número 7 de historia. Cualquier duda o profundización en algún tema, diríjanse con sus profesores correspectivos de área y nos vemos en otra oportunidad.